Hoy vamos a hablar acerca del ayuno del corazón. Es otra referencia que encontramos en la palabra de Dios acerca de este concepto del ayuno. Para hacer hacer un pequeño repaso. En este año Dios nos ha estado convocando. Nos ha estado convocando en diferentes aspectos. Es como si estuviera dando un sonar de trompeta a nosotros en Misión Suramérica y también a las naciones en el mundo entero, para conocer la dirección que Él nos está dando, para ser más sensibles, más prestos y obedientes a oír la voz de Dios y saber qué quiere Él para estos tiempos, para convocarnos a la oración intencional, más intensiva inclusive, una oración con ayuno y también llevándonos a una oración de guerra para poder formar tropas de guerreros de intercesión. Esta va a ser una introducción para otra enseñanza que voy a dar, y entonces vamos a sentar unas bases aquí en este ayuno, porque hemos atendido la voz de Dios y Él nos convocó este año, iniciando con un ayuno que se llamó el ayuno Nisan, porque estábamos refiriéndonos a este tiempo de primavera y de nuevos comienzos y principios que Dios estaba trayendo a su iglesia y a las naciones. Cuando terminamos ese tiempo, que lo terminamos con una vigilia, entonces eso fue en el mes de abril de este año, y al mes siguiente, en el mes de mayo, otro sonido de trompeta, otra convocatoria que nos hizo el Señor para hacer un ayuno contando las 7 semanas, aproximándose al domingo de Pentecostés, que es la fiesta de las primicias, y lo llamamos el ayuno de las primicias, que fueron estas 7 semanas de oración 24/7. No paramos la oración por 7 semanas. Cada hora había un grupo de intercesores orando y estábamos también ayunando, pidiendo la dirección de Dios para orar por Israel y por orar por las naciones. O sea, la intención de estos dos ayunos ha sido la misma: orar por la nación de Israel en el cumplimiento de las promesas de Dios, y también orar por las naciones para entrar en esos tiempos de Dios, de esta década de la boca de Dios. Entonces se han convocado también vigilias, y esto lo hemos visto, como digo, a nivel internacional, global. Ha sido un despertar grandísimo que Dios ha traído. Ahora estamos convocando a otro ayuno que se llama el ayuno del corazón, y por eso a eso me quiero referir hoy, porque en este ayuno se une a los que ya hemos estado haciendo para poder entonces conformar ese ejército de los guerreros que Dios está levantando en intercesión. Voy a empezar con Isaías 58, y voy a leer de allí a cuando Él se refiere, Dios, lo que es este ayuno. No quiere decir que este desplaza, reemplaza o descarta los ayunos que hemos conocido un poco más, que son ayunos de comidas, de líquidos, pero este es supremamente importante y no lo podemos dejar por fuera. Tenemos que entenderlo, y esto es lo que Dios me ha mostrado, que en este momento tenemos que entender y vivir en este estilo de vida, de este ayuno de corazón. En Isaías 58 voy a leer del versículo 6 al 10 en la traducción latinoamericana. Dice: el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, que liberen a los esclavos, que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. El ayuno que a mí me agrada es que compartan el pan con los que tienen hambre,
que den refugio a los pobres, visiten a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les respondo. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Aquí Dios nos está hablando de este ayuno de corazón, de nuestro corazón. Pero también está diciendo que si estas cosas las cumplimos y las tenemos en cuenta, hay promesas que Él nos está dando, que brillaremos como la luz, que cuando tengamos necesidad y clamemos a Él, Él siempre responderá y dirá, aquí estoy. Entonces, empecemos por lo básico, ¿qué es el ayuno? Ya sabemos que lo que hay cosas que son, la Biblia dice, y hay cosas que no son. Empecemos por lo que sí es el ayuno. El ayuno es un principio bíblico, indudablemente. Y ahí vemos que en Mateo 6 nos hace la referencia de la necesidad que cuando entramos a un ayuno, hacemos un ayuno, tenemos que tener la motivación correcta por la cual la estamos haciendo. Tenemos que creer que Dios existe y estar basados en este principio. ¿Por qué? Porque entonces sabremos cómo estar de acuerdo con su voluntad. Además de ser un principio bíblico, también tenemos que entender que es buscar a Dios y acercarse a Él en intimidad para poder conocer y oír su voz y saber qué quiere. Buscarlo a él pidiéndole su misericordia, pidiéndole su clemencia, sabiendo que Él es tarde para la ira, dice la palabra de Dios, y creyendo, siempre creyendo en quién es Él y lo que Él ha prometido. Además de ser un principio bíblico y buscar a Dios, tenemos que tener la actitud de nuestro corazón que es tan importante. Esa actitud del corazón, una actitud de humildad al acercarnos a Él, sabiendo que no es mi justicia, sino que me baso en la justicia que Cristo obtuvo por mí, acercándome en esta conversión hacia Dios, porque no todo lo sé y necesito aprender mucho, con un corazón dispuesto a recibir y aprender de Él, con una actitud de santificarme. Mi intención, mi deseo es que cada vez que yo entre a estos estados de ayuno y de disciplina de ayuno, que yo quiero salir diferente a como entré. Yo quiero saber que Dios me ha hablado, que Dios ha tratado con mi corazón y no solo tengo un concepto intelectual, que lindo Dios me dijo, sino que de verdad pude obedecer y pude ponerlo por obra con las acciones de mi vida, ya sea dejando de hacer lo que no debía o haciendo lo que debía. Además de ser un principio bíblico y la intención es buscar a Dios y tener una actitud de corazón correcta, también es mi compromiso personal. Nosotros podemos hacer una convocatoria, podemos sonar, dar ese sonido de trompeta que Dios está llamándonos, pero individualmente cada persona tiene que hacer ese compromiso con Dios para cumplirlo. Es también agradarlo y es una abstinencia voluntaria. Voluntaria, no es por imposición. ¿Qué no es el ayuno? El ayuno no se puede mirar como un sacrificio, porque si es así, ya tiene una connotación de raíz negativa, que no es fácil, no, pero la intención tiene que ser agradar a Dios. No es una oración independiente que yo hago, no, es lo que ya estábamos hablando de lo que es el ayuno. Ni tampoco es buscar mi necesidad propia
o mi gusto propio. En este caso estamos hablando de un ayuno en conjunto. Obviamente el trato tiene que venir primeramente individual en la vida de cada uno, pero también entendiendo que esto es por el bien de un conjunto, que Dios está hablando personalmente como nosotros, como misión, pero también Dios nos ha llevado a hacerlo hacia la nación de Israel y las naciones del mundo. Tampoco es mostrarse de manera ostentosa, religiosa hacia los demás, mostrándoles que yo estoy ayunando, yo estoy haciendo un sacrificio. Y no es ponerse en una actitud severa, rígida. No, es seguir la vida natural, diaria, que siempre tenemos. Ni dice Mateo 6, no cambiar el rostro repentinamente y mostrarle a todo el mundo que yo estoy haciendo un sacrificio y qué dolor y qué trabajo. No. Tampoco que sea oída mi voz declarando y vociferando, yo estoy ayunando. Bueno, ¿qué dice entonces Mateo 6, al que me estoy refiriendo, del 16 al 18? En la misma traducción latinoamericana dice: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que reciban. Cuando ustedes ayunen, peínense bien, lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Qué lindo esta porción. Entonces, ¿para qué estamos ayunando? Pues hay muchas razones, voy a poner algunas aquí. Primeramente porque su pueblo está en pecado, está en rebelión, está en desobediencia. Esa es una razón muy importante. Y siempre habrá, yo creo, esa condición dentro de la iglesia de Cristo, ¿no? Y siempre Dios querrá tratar con nosotros para santidad. Y en ese caso se desatan las ligaduras de impiedad, se sueltan las cargas de opresión, se dejan libres a los quebrantados, se rompe todo yugo. Eso lo vemos como promesa que Cristo declaró en Lucas 4, que estaba cumpliendo lo que el profeta ya había dicho, Isaías. También es para pedir perdón por el pueblo de Dios, y eso está en Joel 2:17. Más adelante vamos a estar leyendo Joel. Es para convertirse a Dios de todo corazón, y también es que nos podamos inclinar hacia la misericordia de Él, reconocer que necesitamos esa misericordia para poder vivir la vida que Él nos ha mandado vivir. Obviamente tenemos la obra de Cristo, pero también tenemos que depender de la misericordia del Padre para poder hacer lo que acabamos de leer de Isaías 58, darle pan al hambriento, para poder liberar a los que están encadenados injustamente, o los que están esclavizados, los que han sido abusados, para acabar con toda injusticia, dar refugio a los pobres, ayudar a los demás. Toda esta lista, obviamente eso no abarca todas las situaciones. Lo que está es mostrando el corazón de Dios, que nuestro ayuno no es solo un ayuno físico, que sí es un ayuno que nos manda a hacer, pero que también se complementa con este ayuno de nuestro corazón, de poder tener esa misericordia que no tenemos, de poder pedirle a Dios que nos dé la compasión que viene de Él, de su Espíritu Santo, porque yo no la puedo tener. Mi corazón es un corazón duro, humano, pero Él lo va cambiando cuando yo le pido, cuando yo me acerco a Él y quiero hacer su voluntad. Otra razón por la que hoy ayunamos es que no gobiernen las naciones gentiles sobre el pueblo de Dios. Qué importante es esto. Y otra razón es que las naciones gentiles no digan de nosotros: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Voy a tomar aquí de Joel y voy a leer
estos versículos a los cuales me estoy refiriendo. Y esto está en Joel 2 y les está diciendo que se conviertan a Él, en el versículo 12, Joel 2:12. Conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro, lamento. Rasguen su corazón. Antiguamente, cuando se hacía ayuno y cuando se entraba a esa condición de arrepentimiento delante de Dios y de solicitar a Dios su intervención, físicamente se rasgaban las vestiduras y físicamente se mostraba que estaban clamándole a Dios. Pero ahora Dios en Joel le está diciendo: rasguen su corazón y no sus vestiduras. A eso es que estoy refiriéndome cuando él habla en Isaías 58 sobre el ayuno, yo lo he llamado del corazón. Y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande es en misericordia. Luego dice en el versículo 15, toquen trompeta, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños, a los que maman salgan de su cámara de novio y del tálamo de la novia, entre la entrada y el altar lloren, perdonen y pídenle perdón a Jehová para que no los entregue al oprobio y su heredad sea bendecida. Nosotros formamos parte de esa heredad a través de Jesucristo, para que las naciones no se vayan a enseñorear de ella y que no vayan a decir: ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Como quien dice: ustedes hablan, ni pregonan, ni predican, ni enseñan. ¿Y dónde está ese Dios? ¿Dónde está la manifestación de Él? ¿Dónde está todo lo que ustedes dicen? Pero dice que Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Condiciones, aspectos tan importantes del ayuno. Aquí lo acabo de leer. Tocar la trompeta es lo que hemos hecho, es lo que estoy haciendo ahora. Tocar la trompeta, hacer sonar esa voz de Dios, esa convocatoria de Dios. Es convocar a la asamblea para anunciar lo que Dios está haciendo. Esta enseñanza sí, la he tomado de una porción de la palabra de Dios, sino que en estos tiempos es lo que Dios está hablando, nos está convocando a este ayuno del corazón, a desgarrarnos el corazón, no los vestidos, sino nuestro corazón, a ir aún más profundo. Hemos tenido estos tiempos de ayuno que han sido de gran bendición. Individualmente hemos oído testimonios bellísimos, cambios, tratos que Dios ha hecho, restauraciones, personas que se habían alejado a Dios que volvieron, aquellos de corazón endurecido que no querían saber y han tenido una nueva relación con Dios, han nacido de nuevo, cosas bellísimas, sino que Dios nos quiere llevar más profundo, hay más en nuestro corazón, para desgarrar nuestro corazón, como leímos en Joel. También reunir al pueblo para que nos santifiquemos como reunión, como pueblo, como este cuerpo de Cristo, que nos santifiquemos. Señor, ¿en qué? Muéstrame en qué. Algunas cosas las veo y las paso por alto, otras no las veo y solo el Espíritu Santo me puede mostrar. Es para volver nuestro corazón a Dios, para siempre estar en esa condición de arrepentimiento, no acongojado día y noche desde que me levanto hasta que me acuesto, sino con gozo, sabiendo que hay cosas que Él me quiere mostrar, de las cuales me quiere liberar, me quiere sanar, me quiere limpiar. En ese arrepentimiento y en ese lloro y en ese lamento, quiero saber del Señor y quiero ayunar de corazón para que haya limpieza en mí. Dice Mateo 6, lo que leímos: perfúmate la cabeza y lávate la cara. Pero en medio de eso sí tenemos que reconocer nuestro pecado, no de manera hipócrita, sino de manera sincera de corazón. Y la actitud
hacia nuestro cuerpo es tan importante. Hablamos de ayuno, hablamos de arrepentimiento, pero quiero injertar este concepto tan importante. Si Dios nos creó alma, espíritu y cuerpo, la intención de Él es que nos cuidemos, alma, espíritu y cuerpo. Cuando hablamos de rasgar el corazón y la limpieza y santidad, esa es mi alma. Y el cuerpo, ¿qué estoy haciendo por mi cuerpo? Eso también entra porque el cuerpo, dice la palabra de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Aquí en este cuerpo físico reside el Espíritu de Dios. Y yo tengo que cuidarme. No es responsabilidad de nadie sino mía. Que yo cuide mi cuerpo, que yo cuide mi salud. Que si me dicen a cierta edad tengo que hacer esto, lo debo hacer. No por obligación, no por temor, sino porque yo tengo que cuidar mi salud. Si Dios me ha llamado y me ha hecho un llamado específico, pero yo no me cuido de la salud, como lo que quiero, duermo mal, no hago ejercicio, no soy saludable en mis hábitos de comida y de vida, porque no solo lo que como, son también las horas que duermo, es también el agua que tomo, o sea, tantas cosas que tienen que ver con cuidar mi cuerpo, pues no estoy haciendo mi parte. ¿Y de qué sirve que Dios me dé una palabra a mí, de un llamado, o a ti, o a nuestra iglesia, nuestra misión, si nosotros mismos no estamos cuidando el cuerpo que es tan importante? Además que eso le agrada a Dios porque es su residencia. Allí es donde está el Espíritu Santo. Y yo como miembro del cuerpo tengo que tener los miembros de mi cuerpo físico saludables para poder aportar a la obra de Dios con el cuerpo de Cristo. En Romanos 6:13 dice, ¿acaso no saben que el cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Eso no podemos olvidarnos. Cristo pagó con su vida, dando su sangre para redimirnos. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Eso es lo que dice 1 Corintios 6, del 19 al 20. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Enfatizo la palabra instrumentos, porque instrumentos es sinónimo de armas. Él está diciendo que yo me ofrezca como un instrumento de justicia. Él está diciendo que tú te ofrezcas como un instrumento de justicia. Esto quiere decir que nos ofrezcamos como armas de justicia, con la intención que nosotros seamos armas de Dios. Propósito del ayuno, desviar nuestros ojos de tantas cosas que suceden a un nivel natural y poder enfocarnos más a nivel espiritual en nuestra comunión con Dios. También es para que Dios pueda mostrarnos su amor, para que Él pueda mostrar ese amor que Él tiene por nuestra tierra, nuestra nación, por su pueblo, para que Dios también pueda demostrar lo que decíamos ahora, que es misericordioso, que es tardo para la ira, que Él detiene el castigo y que Él no va a entregar a su heredad como oprobio. Él no quiere eso. Y para no dejar que las naciones dominen a la iglesia. Tan importante este concepto. Promesas del ayuno, pues hay muchísimas promesas, indudablemente. Dentro de estas promesas, que si no ayunamos de manera correcta y con motivos correctos, pues no vamos a recibir la recompensa de Dios, porque Él dice que ya la recompensa la hemos obtenido por estarnos demostrando a los demás. Otra promesa es que con el ayuno, lo dice en Joel,
si siguen más adelante ahí en el capítulo 2, que nos gozaremos y nos alegraremos y que Jehová hará grandes cosas en medio de nosotros. Yo esto lo creo. Dios ya está haciendo grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas. Que la tierra no temerá y que brillaremos como la luz de la aurora. Nuestras heridas serán sanadas. Cuando comenzamos a hacer este ayuno de corazón, a rasgar nuestro corazón, a pedirle al Señor esa sanidad, tantas heridas ocultas que podemos tener, dificultades en nuestros sentimientos, recuerdos, actitudes, acciones, se van sanando porque es parte de la promesa que Dios nos dice, que jamás como pueblo seremos avergonzados, que delante de nosotros irá la justicia y detrás de nosotros la protección de Dios. Qué lindo saber que siempre su justicia irá abriendo camino delante de mí y detrás de mí su protección. Que si lo llamamos, Él siempre va a responder. Si lo llamamos porque necesitamos ayuda, para lo que sea, siempre va a responder, aquí estoy. Y Dios es fiel para cumplir sus promesas. No solo es fiel para cumplirlas, sino que Él está siempre vigilando para poderlas poner por obra, para poderlas cumplir. Y dice que brillaremos como luz en la oscuridad. Vivimos en medio de la oscuridad, pero nos promete que brillaremos como luz, seremos luz, porque podremos ofrecer al que no tiene la necesidad que Él tiene a través de mi ayuda. Resultados de ese ayuno, bueno, Dios va a responder, va a ser solícito para su tierra, diligente, cuidadoso, dice Joel, cuidadoso, es celoso, va a perdonar a su pueblo. Dice también que nos va a restituir, que conoceremos la presencia de Jehová y derramará su espíritu sobre toda carne, porque en Él será la salvación y la gloria del Señor será nuestra retaguardia. Todo esto lo dice en Joel, pueden seguir leyendo hasta el versículo 28, es muy lindo. Como ya conocemos las clases de ayuno, pero quiero volverlos a repetir porque hay diferentes clases. Hay alguno que se llama parcial y en ese parcial vemos que en Juan, en el Nuevo Testamento, el evangelista Juan el Bautista, en Marcos 1:6 decía que él comía langosta y miel. Entonces podríamos decir que él tenía un ayuno parcial. En Daniel, él también dice que les den legumbres, no verduras, es diferente, legumbres para comer y agua para beber, también es parcial, porque las legumbres tienen una característica especial que son proteína, y entonces ellos sabían, como Dios les había dicho, cuál debía ser su dieta. Hay un ayuno que es lo que llaman un ayuno natural, que lo hizo Jesús en Lucas 4, que no comió nada. Pero a esto quiero decir, como también lo hizo Pablo, que en esta clase de ayuno solo se debe hacer si hay una dirección muy clara de parte de Dios y sabiduría en cómo hacerlo y el tiempo que debe ser. No es un ayuno que nosotros recomendamos que a nivel general se pueda hacer. Y hay que es ese ayuno total, el natural, el total, no comió ni bebió, pero porque había una dirección divina y una intervención divina para darles la gracia de poderlo hacer. Está el ayuno de Daniel, el que les refería ahora. Ese es bastante conocido, es popular, porque es un ayuno muy balanceado, es un ayuno muy natural, digámoslo así, en el sentido que es lo que Dios le mandó a Daniel. Algunas personas le agregan un poquito más y ya se convierte no tanto en un ayuno, sino un estilo de vida. Pero sí es ayuno de dejar de comer quizás cosas muy ricas, pero que sabemos que no son buenas para nuestro cuerpo. Es un estilo de vida saludable, como les decía, con la proteína que son las legumbres. Él tomaba agua, algunos le agregan zumo de fruta, y el ayuno espiritual,
que el ayuno espiritual entonces ya no tiene que ver ni con comida ni con bebida, sino que tiene que ver con el corazón. Y a ese es el que me estoy refiriendo yo ahora. Entonces, nuestras recomendaciones en la palabra nos han dicho que cuidemos nuestra salud, que cuidemos todo lo espiritual, nuestra condición espiritual, cuidar la salud, saber a qué horas tomar la última comida, qué debemos comer de noche, qué no, qué tanta agua debemos tomar, el ejercicio que debemos hacer, sin exageración, sino con sabiduría. Pero también hay un cuidado espiritual. Tal vez este cuidado espiritual hemos sido más conscientes de él que el cuidado físico, pero para Dios los dos son supremamente importantes. El cuidado espiritual, separar mi tiempo específico para mis tiempos con Dios, para el estudio de la palabra, para estar orando, buscar de parte de Dios revelación que me muestre la dirección de Él, oír la voz de Él y pedirle esa dirección. También ese cuidarme espiritualmente es no ceder a cualquier ataque emocional o de cansancio. De cansancio yo tengo que ponerme un termómetro de sabiduría y decir, bueno, te estás agotando, y si te estás agotando es más fácil que tú cedas a estas condiciones almáticas y todo eso Dios quiere que lo cuidemos. Entonces la promesa es que Dios siempre va a estar contigo y siempre es un galardonador para el que lo busca. Voy a terminar diciendo lo siguiente en este ayuno del corazón. Hay unas estrategias que tenemos que hacer. Hemos hecho ya muchos. Miren, si consideramos la fidelidad de Dios en su dirección hacia nosotros, lo voy a coger por años. No voy a incluir absolutamente todo, pero voy a incluir digamos, de estos últimos años, de lo que Dios nos ha dado la dirección de hacer. Partiendo desde el año 2016, Dios le dio la dirección a los apóstoles del Castillo para iniciar lo que se llamó la Expedición Colombia, que fue una caravana de muchas personas intercesoras yendo a los puntos como Dios les fue dando en el mapa para rodear a nuestra nación de Colombia en intercesión con el propósito de levantar muros alrededor de nuestra nación, muros de justicia, muros de adoración. Y lo fueron haciendo alrededor de toda la nación, fue bellísimo, fueron a todas las iglesias, se unieron muchas personas, otros hicieron toda la gira que se hizo. Fueron 3 meses, junio, julio, agosto, haciendo esto y declarando y proclamando el rompimiento de las tinieblas sobre Colombia y levantando ese muro de protección alrededor de toda nuestra nación. Qué cosa más hermosa fue eso, fue un tiempo lindísimo. Veo que con eso que sucedió, nos fuimos uniendo todos los de la misión y vimos un rompimiento espiritual también para nosotros los intercesores, para comenzar a una etapa en que nos estaba llevando el Señor, a una etapa de mayor autoridad, para poder entrar en esta dimensión por nuestra nación. En ese momento estábamos orando por Colombia. Eso fue en el 2016. En el 2018, Dios comienza a dar la dirección de capacitar a nuestros intercesores a nivel profético y estratégico. Fue muy intencional. Tomamos la nación de Colombia, se dividió por regiones y fueron con equipos haciendo estas capacitaciones a los intercesores de las regiones, por supuesto con sus pastores, y fue un tiempo muy poderoso. Eso fue en el 2018. Al año siguiente, que fue en el eso fue en el 2017. Al año siguiente, en el 2018, hicimos lo que se llamó también alrededor de Colombia y en nuestras iglesias en otras naciones, se hizo
con los pastores, con los intercesores y aquellos líderes ya en entrenamiento pastoral y los equipos, los directores de los equipos de alabanza. Hicimos lo que llamamos la intercesión estratégica e impartición apostólica. Fue poderoso, poderoso, y vimos cómo nuevamente Dios nos llevó a una mayor expresión de autoridad en este nivel de intercesión con esta impartición apostólica que pudimos llevar. El año pasado comenzamos con este concepto del ayuno, y este año arrancamos el año 2020. Bueno, hemos estado ayunando por muchos años. Lo que quiero decir es ya con esta dirección, siguiendo a estos moveres y estas convocatorias de sonar la trompeta que Dios ha hecho. Iniciamos este año del 2020 entendiendo que es el año no solo de la boca, no se le puede quitar el significado más importante, la boca de Dios. Es la boca de Dios, y que nos llama a alinearnos, a hablar lo que Él habla, a declarar lo que Él declara. Eso es la intercesión, es hablar en nombre de Él y de parte de una nación o de parte de una persona, pero es hablar lo que Dios habla, no hablar lo que yo digo, es tomar la palabra de Dios y declararla. Y abrimos este año entendiendo que es la década de la boca de Dios, para ser más intencionales en lo que hablamos. E inmediatamente Dios nos llevó a entrar en estos ayunos a los que hice referencia anteriormente, en abril al ayuno Nisan, en mayo al ayuno de primicias. Y ahora Dios nuevamente nos está llamando a este ayuno del corazón. Ahora les voy a explicar algo que hemos recibido de parte de Dios y que vamos a hacer. Porque la iglesia se está restaurando, Dios la está levantando a nivel global, por las mismas circunstancias que han sucedido globalmente. Como Dios saca vida de lo que el enemigo quiere hacer de muerte, ha despertado a su iglesia, nos ha despertado en todas las naciones a convocar oración y ayuno. Ha sido bellísimo lo que está pasando. Dios nos está llevando a restaurarnos en santidad, en bienestar y en paz. Nos está llevando a tener un estado de vida como Él quiere que la tengamos, que la condición de nuestro corazón sea de acuerdo a lo que Dios está diciendo, que rasguemos nuestro corazón para limpiarla, para santidad, para arrepentimiento, para gozo y para paz, con el propósito de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, un proceso de limpieza, para que la iglesia sea una iglesia santa y no puedan decir las naciones gentiles, ¿dónde está tu Dios? Para que pueda ser la iglesia el reflejo y la luz, el testimonio del Dios en quien creemos. Hubo en Persia dos decretos muy importantes que sucedieron en el tiempo de Esther, y fíjense que todo se dio desde el gobierno, desde las autoridades máximas, a través de dos personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que le creyeron a Dios, que fueron obedientes, que ayunaron y oraron e intercedieron. Dice en Esther 10:3, porque Mardoqueo era el tío de Esther, que cuando ella quedó huérfana, la adoptó. Y entonces Mardoqueo, el judío, él era un hombre que intercedía, pero por unas estrategias que descubrieron que iban en contra del pueblo judío, que querían aniquilar y acabar con el pueblo judío, que el segundo en mando del rey estaba convenciendo al rey con engaños y con mentiras para que aniquilaran a los judíos. Todo el plan le salió tan contrario a lo que él quería, Amán, que el que resultó siendo ahorcado fue Amán. Pero Mardoqueo, el rey lo puso en el segundo lugar como su asesor personal. Y dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo en poder después del rey Asuero. Mardoqueo fue un gran personaje entre sus hermanos judíos y muy estimado por todos ellos, pues se preocupó
por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Hubo un decreto de parte del rey que lo llevaron a en ese entonces era el reino más grande que había, el de Persia, y por todas las tierras de Persia, y donde hubiera no solo judíos, sino los que no eran judíos, el decreto era que no los podían tocar, inclusive que los judíos que tuvieran alguna razón por la cual los hubieran herido, ofendido, maltratado los demás, podían terminar con la vida de estos ofensores y que tuvieran paz por generaciones. Imagínense, 2 personas comunes y corrientes llegaron hasta el rey para que este decreto se pudiera hacer. Los judíos en Persia, entonces, ellos convocaron este ayuno. Mardoqueo los llevó a que convocaran este ayuno, y el clamor de la reina Esther por lo que le estaba diciendo Mardoqueo que Dios había mostrado en el ayuno fue lo que se convirtió en esa protección de salvación para toda una nación judía y también para toda su herencia. Qué cosa más linda. Nosotros queremos ser intercesores de reino, a eso es que nos está llamando Dios. Y esto es lo que les quiero decir. Dios nos ha mostrado que vamos a comenzar a hacer a nivel, aquí nacional, pero esto pues se va a volver internacional, una capacitación que se va a estar haciendo, que esta capacitación es para levantar ejército de guerreros, intercesores de reino. Una capacitación que vamos a estar capacitando en intercesión para entender las diferentes clases, lo que es la intercesión profética, cómo se usa y por qué la intercesión estratégica tan necesaria en estos tiempos, por supuesto. Vamos a comenzar esto. Intercesores de reino. Esta es la convocatoria que estamos haciendo y esto es lo que les quiero decir. Les recuerdo una palabra que Cindy Jacobs me dio a mí, pero no era personal para mí, sino para la nación de Colombia, para que la trajéramos a Colombia. En el 2017, entre las cosas que ella dice es: voy a soltar un gran despertar a la nación de Colombia. Hay una unción de avivadores cayendo sobre la juventud y yo lo creo, y yo lo veo y lo percibo. Miles de miles serán salvos hacia algo porque serán discipuladores. También habla de una reforma nacional en Colombia. Estoy por sacudir las cosas a un nivel nacional como no se podrán imaginar. Sacudiré todo lo que pueda ser sacudido. Y el Señor dice: cuando sacuda, las personas se asombrarán de lo que yo revelaré, pero la iglesia se levantará como una luz brillante. Esas son apartes de esa palabra profética. La iglesia se levantará como una luz brillante, como esa luz de esperanza, como esa luz que debemos ser. Entonces, vamos a entrar a este ayuno de corazón. Vamos a estar en el mes de julio haciendo esto, a la vez de estar haciendo la convocatoria para levantar este ejército de guerreros, ese ejército de intercesores de reino. Les estaremos informando y estamos muy emocionados. Recuerda, este ayuno de Isaías 58 es el ayuno que Dios también quiere que hagamos de corazón, para que se levante cada día más y más la iglesia de Jesucristo como una iglesia santa, como ese faro de luz de esperanza, que ninguna nación pueda decir: ¿dónde está su Dios? Sino que puedan ver a través de nosotros a ese poderoso, a ese gigante, a ese Dios de dioses, ese Padre de amor, ese Espíritu de poder. En el nombre de Jesús, muchas gracias.